Algunas de las historias de terror paranormal más inquietantes tienen que ver con niños. Hay historias de estos pequeños que hablan en lenguas y luego cambian de forma. Niños que nunca se dejan ver cuando los adultos cercanos desvían la mirada y niños que aparecen constantemente junto a figuras espectrales. Los niños siempre parecen sentirse atraídos por mundos misteriosos, llenos de entidades que se ciernen más allá de nuestra comprensión y entendimiento, donde los rincones oscuros y los lugares olvidados guardan algo más que viejos recuerdos. Hoy escucharemos 3 historias en las que niños tanto vivos como fallecidos son los verdaderos protagonistas. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Zapatos rojos. Hola, recientemente me he vuelto fan de tu canal y quiero compartirte una anécdota que le sucedió a mi hermana. Ella es maestra de preescolar en una escuela del estado de Hidalgo. Cuando empezó a trabajar, sus compañeros de trabajo le contaron sobre una niña que aparecía en las instalaciones con zapatos rojos. Se decía que esta niña había caído y se había ahogado en la cisterna del estacionamiento debido a un descuido de su madre y de la escuela por dejar la cisterna abierta. Sin embargo, no fue hasta 7 años después de su ingreso que mi hermana finalmente pudo verla. Fue unos días antes del inicio del ciclo escolar. Mi hermana se había quedado hasta tarde decorando el salón para dar la bienvenida a los niños que iniciaban con ella el nuevo curso. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando terminó y empezó a guardar sus cosas para irse a descansar. Entonces, mientras estaba a punto de apagar la luz, vio caminar frente a ella a una niña. Mi hermana sabía que era imposible que hubiera un niño en la escuela, así que de inmediato supo que era la niña de los zapatos rojos de la que sus compañeros hablaban. Tratando de no entrar en pánico, tomó sus cosas, apagó la luz, cerró la puerta del salón y sacó una fotografía hacia la dirección donde la niña había caminado. Finalmente se fue y al llegar a su casa decidió revisar la fotografía que había tomado para ver si logró captar algo. Y efectivamente, aclarando la foto, al fondo del pasillo se puede ver la silueta de la niña pequeña. Desde entonces mi hermana ya no se queda hasta tarde para evitar verla de nuevo. Espero que les haya gustado esta anécdota y les envío adjunta la foto que tomó. Una es la original y la otra es la que aclaró. Por favor, sigue haciendo este tipo de contenido. Me relaja mucho escucharte mientras trabajo. Saludos. Un ataque paranormal. Hola Ger, soy seguidora de este canal desde hace unos 2 años más o menos. Esta es la primera vez que te escribo para contarte una experiencia de este estilo. Conocí tu canal gracias a mi hermana mayor, que al igual que yo, te escucha desde hace un tiempo. Y de hecho esta experiencia trata en realidad sobre ella. Si es posible, ponme en anonimato, por favor. Bueno, como ya te conté, esta historia en realidad le pasó a mi hermana y fue hace bastante tiempo, así que intentaré recordar con más detalles todo lo que ocurrió aquella vez. Mi hermana es una universitaria que eligió una carrera que lamentablemente no estaba en ninguna universidad en la ciudad donde vivíamos, por lo que se tuvo que mudar a la capital de mi país, Santiago de Chile. Toda la historia se desarrolla ahí. Por temas personales que no interfieren en la historia, solo ella se tuvo que mudar a ese lugar el segundo año de su carrera. El primer año fue solo clases online debido a la pandemia,
lo que le dio más tiempo para buscar un departamento cerca de su universidad. Al otro año, sin embargo, tenía que ser presencial, por lo que tuvo que dejar la ciudad y mudarse allí. Rentó un departamento y más tarde pudimos comprar uno donde ella podía ir a vivir. Esta historia comienza, si no mal recuerdo, en mayo. Mi hermana, debido a su carrera, solo podía pasar tiempo en el departamento en la mañana para arreglarse y partir a su universidad, y en la noche para dormir. Fue exactamente a las 3 o 4 de la madrugada cuando todo esto comienza. Había algo aquella madrugada que no la dejaba dormir del todo, cosa que era molesta porque ella sí tenía sueño, pero al mismo tiempo era como si su propio cuerpo no le permitiera dormir en aquel momento. Mientras luchaba por descansar, oyó algo en el pasillo fuera de su habitación. Ella dice que al principio fue muy leve, como si fuera un ruido de afuera que fácilmente podría confundirse con algo que venía de dentro. No estaba segura de lo que había sido, pero pensó que podía ser algún gato del vecino de arriba o de al lado. Con la intención de volver a dormir, fue entonces cuando lo oyó con más claridad. Era un ruidito que no sabía muy bien cómo identificar. Era como si lo que sea que estuviera haciendo ruido intentara no llamar la atención. Ella, debido al hecho de que estaba muerta de sueño, pensó que podía ser algo de su mente cansada. Y fue entonces cuando oyó el mismo ruido, pero más intensificado, y pudo reconocer qué era. Eran pasitos diminutos, como si los de un niño muy pequeño se trataran. Le extrañaba claramente, y entonces, para confirmar si era lo que pensaba o estaba confundiendo los ruidos, se quedó quieta e intentó no hacer ruido con la respiración para poder oír mejor. Y como había pasado anteriormente de que los pasos solo cedían cuando mi hermana perdía el interés en ellos y se callaban cuando ella los notaba, pensó que este caso sería lo mismo. Pero vaya que estaba equivocada. Al principio los pasos eran suaves, como si tuvieran cuidado en dónde pisar, pero después se volvieron pesados y toscos, como si no les importara más que mi hermana pudiera oírlos. Debido al hecho de que ella era una mujer joven, viviendo sola y en la capital donde la delincuencia era mucho peor, llegó a la rápida conclusión de que no se trataba de un evento paranormal o algo de ese estilo, sino que eran un par de ladrones que se habían metido a robar. Fue entonces cuando recordó que todas las puertas estaban bajo llave, ya que al ser la única que vivía en el departamento, no había motivo para dejar las puertas sin seguro. Lo único lamentable era que la única puerta abierta sin llave era justamente la suya. La verdad es que de algún modo me alegra que no hayan sido de verdad ladrones, porque tú y yo sabríamos cómo hubiera terminado esta historia. Mi hermana intentó no caer en pánico, ya que ella siempre cerraba con llave su cuarto cuando dormía, pero justamente esa noche no lo hizo. Pensó en buscar algo con lo que defenderse, pero dejó esa idea cuando todo esto comenzó a desarrollarse. Los pasos seguían viniendo de allí para allá y no podían ser ladrones porque por el ruido de los pasillos no parecían estar buscando cosas para robarse. Más bien, era como si la persona que estaba afuera estuviera dando vueltas por todo el pasillo, viniendo y regresando como si estuviera jugando. Los pasos seguían siendo de niño, y mi hermana reconoció eso de inmediato, porque la persona que estaba fuera de la habitación también daba vueltas en círculos, y tenemos un hermano pequeño de 9 años que hace exactamente lo mismo. Y créeme, con unos simples pasos sabes identificar que está jugando a darse vueltas. Mi hermana para ese punto estaba algo asustada porque ya no creía que podían ser ladrones, pero tampoco le cabía otra posibilidad de qué pudiera ser. Todo empezó a tornarse más horrible
cuando de la nada oyó cómo la puerta del baño se abría de golpe. Fue directo y fuerte, por lo que lo pudo oír sin problemas. Y segundos más tarde se abría la otra puerta de la otra habitación con la misma violencia. Y después de esa habitación venía el cuarto de mi hermana. Si los otros 2 cuartos que estaban bajo llave se habían abierto de ese modo, ¿qué le esperaba a la habitación de mi hermana que estaba sin llave? Aterrada, esperó el impacto. Pero para su sorpresa, lo único que obtuvo fue que la manija de la puerta se moviera con fuerza. Tal vez uno pensaría que ahí terminaría todo, pero desafortunadamente aún faltaba la peor parte. Mi hermana, ya para ese punto aterrada, pensó que ahí pararía el suceso, pero fue solo el inicio, porque todo empezó a repetirse. El golpe a la puerta del cuarto de baño, después seguía el de la otra habitación y después el forcejeo en la puerta de mi hermana. Acababa ese acto y se volvía a repetir todo de nuevo, pero sin olvidar la peor parte. Los pasos diminutos de aquel niño seguían ahí y cada vez todo iba más rápido, y el forcejeo en la puerta de mi hermana se iba haciendo más violento cada vez. Mi hermana para ese punto no solo estaba aterrada, sino que lloraba sin parar del miedo. Un detalle para tomar en cuenta es que el pánico de mi hermana era no solo porque estaba sin seguro su puerta, sino que se dio cuenta que estaba algo entreabierta. El hecho de que los golpes a su puerta fueran tan violentos, pero no hicieran mover su puerta para nada, era algo que simplemente le aterraba y la confundían por igual. Y tomando en cuenta que estaba completamente sola y no había nadie para auxiliarla, fue todo mucho peor. Pero entonces, todo terminó. Así como vino, se fue. Quedó en un silencio total que solo alimentaría la ansiedad de alguien que conoce la frase «después de la calma viene la tormenta», porque fue justamente lo que ocurrió. Ya mi hermana, intentando calmarse y convencerse de que todo había terminado, para su desagrado, unos pocos segundos después, oyó un claro fuera de su habitación. No eran golpes pesados, eran muy suaves, casi delicados. Mi hermana se quedó helada, expectante a que algo pasaría, pero no sucedía. Era como un miedo y una amenaza latentes que podrían ocurrir en cualquier segundo. Después de aquel toque en su puerta, hubo otro silencio y volvieron a tocarle su puerta. Y entonces, en el mismo segundo que todo pasaba, volvieron a forcejar la manija, pero esta vez con una violencia mucho mayor que las anteriores. Aún espantada, el cuerpo de mi hermana por fin se pudo mover y rápidamente se tiró contra la puerta para evitar que sea lo que sea que estuviera afuera quisiera entrar. Era una sensación extraña porque podía sentir a alguien detrás, pero no tenía lógica que con tal fuerza no fuera posible abrir la puerta. Los forcejeos habían cambiado a golpes directamente a su puerta, lo cual mi hermana, como pudo, con toda su fuerza, intentó no dejarle pasar. En ese momento, sin saber qué hacer, lo único que se le ocurrió a mi hermana fue llamar a mi madre. Ella es muy creyente en este tipo de cosas y es muy sensible a este tipo de fenómenos, ya que desde pequeña ha sido testigo de casos paranormales. Además, según ella, su familia materna ha estado llena de chamanes y brujos, ya sea que practiquen magia negra o magia blanca. Mi hermana desesperada la llamó aún siendo tan noche y sorpresivamente mi madre le contestó. Horas más tarde, cuando mi mamá me contó lo sucedido, me dijo que se había despertado unos minutos antes de que mi hermana la llamara, sintiendo que algo ocurría con ella.
Mi madre le hizo hacer ejercicios de respiración y luego rezar juntas, y poco a poco los sucesos se fueron calmando y los golpes en la puerta desaparecieron. Un consejo que da mi madre en este tipo de casos es que enfrentes a la entidad para hacerle saber que no eres presa para ellos, ya que según ella, ellos se alimentan del miedo que generamos en estas situaciones. Mi hermana, aterrorizada, abrió la puerta para ver si había algo afuera, pero evidentemente no había nada allí. Se quedaron charlando unos minutos hasta que mi hermana se sintiera calmada, mientras mi madre recitaba conjuros de protección. Cuando todo terminó y mi hermana decidió cortar la llamada y volver a dormir, mi madre dijo que en sus sueños pudo ver aquella cosa que había estado molestando a mi hermana. Dijo que efectivamente tenía el cuerpo de un niño, pero que el rostro era el de un hombre mucho mayor. Según ella, esta entidad estaba jugando y se había acercado a mi hermana por el lazo tan fuerte que tenía con mi madre, ya que ella y su familia estuvieron involucrados en la brujería. Tal vez el lazo de protección que mi madre tiene con nosotras llamó la atención de esta entidad. Por último, cuando mi hermana se iba a su universidad, revisó las otras 2 habitaciones y se dio cuenta de algo que había olvidado durante esos minutos de terror. No tenía sentido que se hubiera escuchado cómo las 2 puertas se abrían de golpe, porque al revisarlas, ambas estaban completamente cerradas. Según mi madre, espantó a esa entidad para que no volviera a aparecer. Honestamente me pareció horrible y terrorífico lo que vivió mi hermana, porque si lo piensas bien, ella estaba completamente sola y la única familia cerca que tenía estaba a unas 8 o 6 horas de distancia. En su situación me hubiera encerrado de pánico, pero honestamente ella lo manejó lo mejor que pudo. Esta es la historia que vivió mi hermana. No sé si te sirve para una categoría, pero la verdad me gustaría que la contaras en tu canal. Un beso y cuídate. Y mando una pequeña captura que me pareció muy graciosa de ese momento. Aquello que se asoma. Hola, antes que nada quería decirte que nos encantan tus videos. Mi hermana y yo somos nuevas seguidoras. Sin más que decir, te contaré una de las muchas historias de terror que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida. Somos de México, de la ciudad de Córdoba. Era un día del año 2012 y estábamos mi hermano, mi hermana y yo en casa de mi abuelita. Ese día nos acostamos temprano. Como éramos niños juguetones, siempre que era hora de dormir nos daba mucha risa cuando vigilábamos a nuestro tío, que venía a revisar si de verdad estábamos durmiendo. Pero ese día fue diferente a los demás. Todos en la casa ya estaban durmiendo y mi tío no estaba en casa ya que se encontraba en el trabajo, y mis padres no estaban esa noche. Mi hermano en ese entonces tenía 7 años, yo 9 y mi hermana 11. Ella estaba durmiendo mientras mi hermano y yo jugábamos cosas sin sentido. En eso, vimos en el espacio que queda entre la puerta y la ventana que no tiene cristal, una sombra negra como si fuera la silueta de mi abuelita, la cual ya estaba durmiendo. Le hablamos, pero no obtuvimos respuesta. Entonces intentamos llamar la atención de mi hermana para decirle que mi abuelita no nos respondía, pero ella se asomó y no vio a nadie. Cuando nos acostamos para dormir, volvió a aparecer la sombra, pero esta vez ya no le hablamos, puesto que pensamos que lo que se suponía que era mi abuelita estaba molesta por el ruido que estábamos haciendo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, no nos quisimos quedar con la intriga y volvimos a llamarla.
pero ahora pareciera que cambió de forma a una silueta más grande y alta, como el físico de mi tío. Fue en eso cuando le dijimos a mi hermana: «Ahí está mi tío viéndonos». Cuando ella volvió a ver, se sintió incómoda porque esa silueta no se parecía a mi tío. Entonces, por ser la mayor, preguntó: «¿Eres tú, tío?». Ella dice que fue lo peor que pudo haber hecho, ya que en ese momento la silueta oscura asomó la cara sin emitir ningún ruido. Era una cara horrible con unos aterradores ojos que penetraban y con una boca de miedo. No parecía alguien humano. Se veía de un tono azul. Los ojos eran demasiado grandes y los tenía bien abiertos. En ese instante mi hermano y yo soltamos un grito horrible que inundó el cuarto y comenzamos a llorar por el miedo. Mi hermana nos tapó con la cobija a modo de protegernos y volvió a llamar a esa cosa por el nombre de mi tío. Pero esa criatura se movió queriendo entrar al cuarto. Del miedo mi hermana también se tapó y nos trató de calmar. Nosotros, con lágrimas en los ojos, le pedimos que llamara a mi papá. Ella lo hizo y entre llantos le dijo que nos espantaron de manera horrible. Mi papá llegó a casa tan pronto como pudo y cuando abrió la puerta no vio a nadie. Nos preguntó qué había pasado y le contamos la historia, pero él no nos creyó. Aún así nos hizo dormir con él y mi mamá esa noche. Desde entonces, nunca volvimos a ver esa sombra oscura. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.